Hermanos, nos saludamos con el gozo pascual que venimos conservando durante esta cincuentena. La liturgia lo mantiene vivo, como mantiene vivo el mensaje de Jesús resucitado, que es el camino hacia Dios. Celebremos con Él su amor sin medida y la medida de su amor. Hoy celebra la Iglesia la fiesta de San Marcos Evangelista, compañero de San Pablo, colaborador de San Pedro. Fue testigo fiel del Señor, dando testimonio con sus escritos y con su vida. Y ahora, con mucho amor y alegría, iniciamos esta celebración y de pie recibimos a los ministros. Toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan loor. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, y estallen en una canción. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús. Que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con todos ustedes. Y con tu espíritu. Querida familia de Teleoro, Canal 13 y de Radio Oro FM 92.5, bienvenidos todos y todas a este encuentro con el Señor resucitado a través hoy de la persona del evangelista San Marcos. Y hoy nos acompaña el diácono Miguel Ángel Marrero, bienvenido. El Ministerio de Música, Instrumento de tu Paz, qué bueno que están aquí, de la parroquia San Francisco de Asís en Trujillo Alto, y distintos hermanos y hermanas de diferentes comunidades parroquiales que están hoy aquí entre nosotros. Y queremos ponernos en la mano del Señor, reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor,
Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Te bendecimos y te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey Celestial, Padre Todopoderoso. Señor, oh Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Oremos. Dios nuestro, que enalteciste el evangelista San Marcos con la misión de anunciar la buena noticia de la salvación, concédenos recibir de tal modo sus enseñanzas, que sigamos fielmente las huellas de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Esta carta de Pedro va dirigida a una comunidad que sufre persecución. Les exhorta a mantenerse firmes en la fe, siguiendo el ejemplo de otros hermanos que pasan por la misma prueba. Su fortaleza está en Cristo, que los ha llamado a compartir su gloria. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gloria a los humildes. Inclinaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo os los ensalce. Descargad en él todo vuestro agobio, que él se interesa por vosotros. Sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos. Tras un breve padecer, el mismo Dios de toda gracia, que os ha llamado en Cristo a su eterna gloria, os restablecerá, os afianzará, os rebustecerá. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Os he escrito esta breve carta por mano de Silvano, al que tengo por hermano fiel,
para exhortaros y atestiguaros que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneos en ella. Os saluda la comunidad de Babilonia y también Marcos, mi hijo. Saludaos entre vosotros con el beso del amor fraterno. Paz a vosotros, los cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminarás, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. El Evangelio de San Marcos que escucharemos marca el comienzo de la misión evangelizadora que Cristo encomendó a los apóstoles y que la Iglesia realiza contando con su ayuda y con su espíritu. De pie para la lectura del Santo Evangelio, antes cantemos el Aleluya. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, que el Señor resucitó. Nosotros predicamos a Cristo resucitado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, que el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño.
impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Querida familia de Teleoro, Canal 13, en medio de estas fiestas pascuales, estamos celebrando hoy 25 de abril a San Marcos, evangelista y fundador y primer obispo de la iglesia de Alejandría. Justamente murió el 25 de abril, una Pascua, en el año 68, 64, del primer siglo. Y es precisamente autor del evangelio que hemos proclamado hoy, de San Marcos. Compañero de camino al principio de San Pablo y posteriormente a San Pedro. Y es que él fue compañero de San Pablo en uno de sus viajes, en el primer viaje que hizo. Y cuando en ese primer viaje que llegaron a Panfilia, Marcos, llamado también Juan Marcos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 5, se acobardó y se fue a Jerusalén. Y cuando iban para su segundo viaje, Bernabé quería que Juan Marcos fuera también como compañero de viaje. ¿Y saben qué pasó? Pablo se negó, dijo que no, que se quedara ahí, por ser un cobarde. Un muchacho, joven, ante las amenazas que existían en las primeras comunidades cristianas, las persecuciones, los encarcelamientos, el hambre, todo esto para un joven era demasiado fuerte. Pero sucedió que Pedro lo adoptó como un hijo espiritual, porque cuando Juan Marcos fue a Roma, y en la carta de hoy lo estamos escuchando, cuando dice, le escribimos Silvano, que era el secretario, el escribano, le escribimos desde Babilonia. Babilonia era como un nombre, una clave para decir Roma, porque ahí para los cristianos, en este caso los judíos convertidos al cristianismo, Roma significaba casi lo mismo que el tiempo de Babilonia, un lugar de perdición, de mucho pecado, y esa manera de decir la Babilonia. Así que Pedro acompañó a este joven, lo adoctrinó, lo llamó hijo, un hijo espiritual, y lo hemos escuchado en esta carta de San Pedro. Y qué bueno que a veces Dios se vale de circunstancias un poco complicadas en la convivencia, y qué bueno que la palabra de Dios no oculta estas cosas, estos problemas de tensión, de dificultad que tiene la convivencia, ¿ve? Porque a veces pensamos que todo tiene que ser color de rosa, de amor, amor y besitos y abrazos.
hay conflicto, hay roce a veces por temperamento, por carácter, por personalidad, por objetivos también. Y esto permitió que la evangelización llegara. Pablo, por un lado, que más adelante se encontraría con Juan Marcos, y Juan Marcos, por otro lado, junto con Pedro, porque Pedro lo nombró obispo allá en Alejandría, uno de los lugares del norte de África súper poderoso en cuanto a la fe. Y ese hombre joven, ya curtido en la fe, gracias al testimonio de Pedro y de los demás apóstoles, maduró, se convirtió, fue arrojado, valiente, dinámico en su apostolado. Tanto así que murió mártir. Así que no tengamos miedo a los conflictos que pasan dentro de la iglesia. No nos acobardemos por eso. Dios a veces, cuando hay intención realmente en el corazón de una persona de ver esto como un propósito, un medio para su conversión, Dios se vale de estas cosas para Él hacer su voluntad. Y aquí lo vemos. Y el Evangelio de Marcos ha servido como base para los demás evangelios, San Lucas y San Mateo. Y este conjunto de 3 evangelios son los que se llama evangelios sinópticos, porque con una sola mirada se puede contemplar y hacer un paralelismo, tanto verticalmente como horizontalmente, y con una sola mirada darle una visión en conjunto del paralelismo que puedan existir en ellos, porque al tomar a Marcos como base, muchos de sus relatos sirvieron para ponerse en San Mateo y en Lucas. Y justamente Marcos es uno de los evangelios más cortos de los 4 canónicos que existen en la Biblia. Tiene 16 capítulos y sería bueno que en este tiempo de confinamiento, de verdad, en que estamos todos en casa, que no salga, que no se puede y todo ese cuento, pues leamos el Evangelio de Marcos. Los estudiosos recomiendan que para poder empezar a leer la Biblia, un buen comienzo sería siempre el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos presenta a un Cristo dinámico, activo, siempre en obras, haciendo milagros, predicando, sanando, exorcizando, curando. Es un Cristo en acción. Y son solamente 16 capítulos, que yo creo que en una sola ojeada, 2 o 3 días bien profundo, podría ser un buen momento para orar en este tiempo de coronavirus en que nos encontramos. El Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos, ese es el más largo de todos. El de Lucas 24 y el de San Juan, que no pertenece a los evangelios sinópticos, es 21 capítulos. Y cada uno de los evangelios tiene su propia característica. Mateo presenta los discursos de Cristo y ahí encontramos el sermón de las montañas. Lucas presenta a un Cristo más humano, más misericordioso, más cercano a los pobres, a las mujeres, a los niños. Y aquí también es uno de los evangelios de la infancia de Jesús, como también presenta varios encuentros donde está la Virgen María. Cada evangelio tiene sus propias características, como San Juan, que es un lenguaje bastante elaborado, bien teológico, donde presenta y quiere recalcar desde el principio la divinidad de Jesús, que ha venido a hacer la voluntad del Padre. Así que todos estos evangelios tuvieron que pasar por un proceso de selección, como el de Marcos, porque sabemos que Mateo y Juan pertenecen al grupo de los 12, es decir, de los testigos que estaban ahí con Cristo, y ahí es donde se escriben los evangelios. Pero entonces uno se pregunta, ¿y luego Marcos y luego Lucas?
Es que Marcos, discípulo de ¿quién? De Pedro. Y Lucas, discípulo de Pablo. Ambos bebieron de la fuente de estos grandes apóstoles. Y en su redacción y en su escrito hay mucha de la personalidad de ambos apóstoles. Es decir, una de las características para poder ser seleccionado como evangelio es que tienen que haber venido de ese primer encuentro con los testigos que estuvieron, ¿en dónde? En la pasión, vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todos estos personajes estuvieron juntos a estos grandes titanes de la fe, que fueron ¿quiénes? Los apóstoles. Y aquí se presenta un lenguaje en todos los evangelios, un lenguaje que quiere presentar a un Cristo humano y divino al mismo tiempo, pero la obra de Cristo que vino a salvar al mundo, a la redención. Y por eso es que se diferencia de los evangelios apócrifos, que tienen un lenguaje mucho más anecdótico, figurativo, y luego tienen también a un Cristo súper metahumano, que desde niño está haciendo grandes milagros. Entonces ya hay algunas exageraciones que rozan con un lenguaje gnóstico, ¿ven? Un lenguaje también que no es apropiado para nuestra fe. Y centrándonos un poco a la carta que hemos leído hoy en la carta del apóstol San Pedro, primera carta, aquí se nos exhorta en una comunidad que está viviendo persecuciones a que nos dirijamos a que todos estamos viviendo el mismo problema, que no sintamos que somos los únicos. Todos están padeciendo y a veces nosotros pensamos que somos los únicos que estamos padeciendo en el mundo. Mi problema, que yo soy el que más he sufrido, el más maltratado, el que he sufrido más violencia, el que ha tenido abandono, esto. Entonces nosotros entramos en un mundo donde sentimos que, creo yo, que es el que más he sufrido en la tierra. Y aquí nos dice muy bien el apóstol San Pedro que inclinados pues bajo la mano poderosa de Dios, es decir, tengamos confianza firme, sabiendo que vuestros hermanos en el mundo entero pasan los mismos sufrimientos. Especialmente en este momento, todo el mundo estamos pasando por el mismo sufrimiento. Esta carta tiene hoy validez para nosotros. Y aquí habla de una virtud, la virtud de la sobriedad. Es decir, la virtud de la sobriedad es una de las pocas virtudes de las cuales se habla poco. Es una virtud que me permite tener una sana convivencia con las cosas de este mundo sin apegarme a ellas. Y las cosas de este mundo podrían llamarse, ¿qué cosas? Dinero, tiempo, salud, amigos, familia, trabajo, negocio, todo lo que se refiere a las cosas de este mundo. Y hay gente que está muy, ¿qué? Apegada a la familia, a las cosas, a la gente, a ciertas amistades, a ciertas cosas, que sin ellas no pueden vivir. Necesitamos sobriedad para poder ser buenos evangelizadores. Llevar esa palabra con humildad. En un mundo en que hay demasiado apego, en un mundo donde hay demasiado control, donde queremos controlar a todo el mundo. Controlar a los hijos, al esposo, a la esposa, a la iglesia, a los curas, a la gente de la parroquia, al coro. No. La sobriedad me permite también una sana convivencia con los demás. ¿Ve? Tener sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los, ¿qué? A los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Así que humildad y sobriedad van juntos de la mano. Para de esta manera resistir al demonio, porque anda como ¿qué? Como león rugiente a quien devorar. ¿Se dan cuenta? Porque él no pierde tiempo. Él donde ve una rendijita por ahí,
en la iglesia, esos resquicios que nosotros hacemos, esos arrebatos y esos berrinches que le da a cierta gente en la iglesia, y también a ciertos curas también, esos berrinches, también el diablo se mete por ahí y hace estrago en la convivencia. Por eso que el Señor en el Evangelio de hoy nos invita justamente a ir a todo el mundo proclamando el Evangelio a toda la creación, sin distinción, no solamente a la gente que a mí me guste, que me caen bien, a un grupo de personas, a todo el mundo. Claro, uno no va a llegar a todo el mundo, pero todo el mundo puede llegar a todo el mundo, eso sí es verdad. Pero si todo el mundo estuviera en sus tareas de evangelización, como matrimonio, como personas, como laicos, como sacerdotes, como ministros, no habría lugar en esta tierra donde ya no se estuviera predicando. ¿Pero por qué? Porque muchos no están haciendo, ¿qué? Su trabajo. Muchos son holgazanes, muchos se quedan y se han quedado sin trabajar por el reino de los cielos, trabajando sus negocios, sus intereses, sus asuntos personales. Así que nosotros necesitamos que hayan personas que realmente quieran arriesgarse por las cosas de Dios, dedicarle tiempo a las cosas de Dios. Claro, en este momento de la pandemia lo podemos hacer de otra manera. Ya lo dije la vez pasada, hay muchos laicos creativos que a través de las redes sociales están dando mensajes. Hay muchas personas que están cantando, hay muchos sacerdotes también que están haciendo presentaciones de la misa o dando algún mensaje. Creo que todos nosotros de una manera u otra podemos reinventarnos la evangelización en este momento. Y por último, nos tiene que acompañar ciertas señales importantes, ¿verdad? Dice, echarán demonios en mi nombre, es decir, combatir lo malo. No se trata simplemente de ser bueno, porque buenos son mucha gente. Hay gente atea, budista, gente de ciertas religiones que no son cristianas, que son buenos, pero no basta ser bueno. Hay que echar demonios, es decir, convertir lo malo en bueno, y esa es una tarea difícil. Hablarán nuevas lenguas, las lenguas del amor, de la paz, de la justicia. Hablar un idioma claro, no confuso. El tema de la inclusión, el tema de lo que es la multiculturalidad y los temas estos que a veces son muy sensibles, nosotros queremos caerle bien a todo el mundo. Hay que caerle bien a la gente que piensa distinto. A veces uno va a caer mal, porque piensa distinto, porque dice cosas que tal vez al mundo no le conviene escuchar. Y eso es hablar nuevas lenguas. Claro, lenguas de inclusión, pero también lenguas también que puedan ayudar también a reflexionar a que el reino de Dios es respeto a la vida, el reino de Dios es respeto a la familia, el reino de Dios es respeto también al mandamiento del amor, a las leyes de Dios. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Bien, no hagamos esto a pie de la letra, porque si yo tomo un veneno, me puedo morir, como ha ocurrido en algunos lugares, en ciertas sectas que hicieron y murieron todos. No se trata de eso. Se trata de que el daño que otros me puedan hacer a mí, hablar mal de uno, que te cojan rabia, que empiecen a fastidiarte la vida, que esto, lo otro. Esas cosas que son como veneno para uno, no hacerle caso, no hacerle demasiado caso. Pero hay gente que se arrebata y lo cogen como algo personal, se alejan de la iglesia, se van de la iglesia, empiezan a criticar al hermano, empiezan a hacer bochinche, chisme, y todas estas cosas que es como veneno, no tiene que quitarme a mí la paz que el Señor me ha dado. Hoy el Señor nos llama verdaderamente a ser evangelizadores, pero evangelizar un reino nuevo que empieza con mi vida, con mi conducta, con una vida ética también, de entregarme, de saber acompañar estos procesos a los demás, como el evangelista San Marcos,
que lo supo hacer muy bien, convirtiéndose él en uno de los grandes apóstoles y mártires en la iglesia en Alejandría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en la misma fe, presentemos al Padre nuestras plegarias y digamos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que por la intercesión de San Marcos, que en su Evangelio nos presenta progresivamente la personalidad de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, toda la humanidad le conozca más y mejor, roguemos. Padre, escúchanos. Para que los creyentes reconozcan a Jesucristo, le proclamen como único Señor y le sigan, roguemos. Padre, escúchanos. Para que los cristianos, siguiendo el Evangelio que nos transmitió San Marcos, sean discípulos fieles de Cristo Jesús, roguemos. Padre, escúchanos. Para que también nosotros sigamos a Cristo, el Señor, muriendo y resucitando cada día, según la voluntad del Padre, roguemos. Padre, escúchanos. Por la salud de Monseñor Iñaki y sacerdotes y diáconos enfermos, por Ángel Mercado, Guillermo Herrera, Efraín Cordero y familia, familia Marrero Falcón, familia Falcón Matos, Joe Rivera, Tita Esparra de Rivera, doctor Natalio Izquierdo, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, residentes del Hogar Paraíso de Israel y de la égida de la policía en Trujillo Alto, Roberto Espada, María Soto, Lidia Santiago, Elmin Figueroa, María Morales, Tita Leonardo Egúrbida, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Roguemos al Señor por los sacerdotes y diáconos fallecidos, Modesto Yosas Rusel, Teófilo Vázquez Carrasco, Concepción Ramos Mayor, Jacinto Pérez, Juan Bautista Herrera, Celia Maldonado, Jesús Manuel Dominga y José Herrera, José Juan de Jesús, Eliezer Collazo, Oscar Vélez, Wilberto Rodríguez Ramos, Yanixa Acabá Collazo, Carmen Collazo Reyes, Lucín Alméstica de Muñoz, Luis González Virella, María Nieves, Carmen González, Severino Juan y Gaby Soto, Mercedes Navarro Perales y Juan M. Vázquez, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Acoge, Padre, las peticiones de tu iglesia que recuerda hoy el testimonio de San Marcos y haznos cada día más fieles al Evangelio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar la fiesta de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que tu iglesia persevere siempre en la predicación del Evangelio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como el signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso, con los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto Octavio, su obispo auxiliar Alberto Figueroa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Marcos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Pidámosle a Dios Padre Todopoderoso que la acción del Espíritu Santo venga sobre todos los presentes para que podamos manifestar los signos que deben acompañar a los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados hoy al banquete del Señor. Cuerpo de Cristo. Sangre de Cristo. Purifique.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Llorando en silencio de soledad, se escucha el viento cantar. El alba y su luz tocan mi dolor, mi Señor ya duerme en paz. El que hubo amado la vida dio, abrazándose a una cruz. El sepulcro es un lugar sin luz, el Señor ya despertará. Llegando al final de mi caminar, sentí resonar su voz. Me llamó a vivir, me llamó a anunciar, el Señor ya resucitó. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, es vencida por el amor. Con mucho sentido de gratitud te alabo yo, mi Señor, por haber cambiado mi corazón, por haberme devuelto la paz. La gracia es un don que Dios está en ti, no puede ya despertar. Con él llegarás hasta el Padre Dios, con él viviremos en paz. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, es vencida por el amor. Resucitó. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que el sacramento recibido nos santifique y nos fortalezca en la fe del Evangelio que predicó San Marcos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorificando al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya. Siento arder mi corazón, surge en mí una nueva expresión de hablar de mi Cristo y proclamar a mi Señor con la fuerza de
ti.